En noticias internacionales, las conversaciones para un cese del fuego y un intercambio de rehenes en Gaza entre Israel y Hamás continúan con seriedad y funcionarios de ambos lados y de los países mediadores estiman que un acuerdo histórico para poner fin a la guerra de 15 meses está casi finalizado y varios medios informaron detalles de su contenido. Hacemos contacto con el analista internacional con énfasis en Medio Oriente, Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo está? Hola, doña Evelyn, buenas tardes y un saludo a todos los oyentes. Brian, ¿qué podemos saber? ¿Qué más sabemos acerca de este posible intercambio de rehenes? Se habla inclusive de una fecha, podría ser el 16 de enero. No sabemos si ya Israel y Hamás han logrado ponerse de acuerdo. ¿Qué más conocemos acerca de esto? Sí, bueno, preliminarmente lo que sabemos es un poco del acuerdo. Hay que señalar de que aquí lo que se busca es intercambiar 33 rehenes que están en manos de Hamás, de los cuales pues todavía no se da un número de cuántos son rehenes vivos y cuántos son cuerpos de personas que fueron asesinadas durante los ataques del 7 de octubre o que murieron durante el cautiverio, y el intercambio se haría por prisioneros, muchos de ellos gente que tiene las manos manchadas de sangre, es decir, que cometieron atentados terroristas en territorio israelí o que llevaron a cabo intentos de atentados terroristas. Hay que señalar de que el proceso está apenas, digamos, caminando. La idea inicial es que se entreguen primero personas mayores de 50 años, personas que estén heridas y enfermos. Y dentro de todos estos, lo que se está pues señalando es cuáles son los tipos de personas que están buscando que sean liberadas por parte de Hamás, ¿verdad? Se habla de un número bastante considerable de personas, un número muy alto, en el cual pues se trata de que quienes se entreguen no sean, digamos, de alto perfil. Por ejemplo, están descartados dos del clan de los Barghouti, que han sido pues líderes muy importantes dentro de todos los grupos palestinos, y se espera también de que otros funcionarios también que puedan eventualmente convertirse en un nuevo dolor de cabeza sean, digamos, liberados. Incluso se descartó de momento devolver el cuerpo de Yahya Sinwar, ¿verdad? Que fue el líder Ya esto palestino está que murió. descartado, ¿cierto? Perdón. Ya esto está descartado. Está Ok. descartado de entrada de que el cuerpo de Yahya Sinwar no se va a entregar para evitar, digamos, convertirlo en un elemento de culto dentro de este rearme que está intentando Hamás en la Franja de Gaza, y que eventualmente también esto pueda motivar a las células de Hamás que estén funcionando en las zonas de Cisjordania. Pero me preocupa lo que estás diciendo. Están liberando gente que ha cometido actos de alguna forma de terrorismo a cambio de los rehenes. Entonces, esto puede volver a terminar de gestar en otra célula terrorista más de Hamás, y se podrían volver a repetir, ojalá que no, los lamentables eventos del 7 de octubre. Bueno, aquí hay que señalarlo de varias formas, ¿verdad? Se habla de que gente de alto perfil van a ser exiliados a territorios como Turquía o Qatar, ¿verdad? Que eventualmente puedan ser enviados a estos territorios, y otros serían llevados eventualmente a Cisjordania. No sería la primera vez que se da un intercambio de prisioneros donde algunos de estos prisioneros terminan siendo reincidentes, en el caso de los grupos asociados a Hamás o a grupos islamistas, y se vuelven a involucrar en otro evento. Desgraciadamente, digamos que en este sentido, si la idea de Israel es recuperar algunos de los secuestrados que están en manos de Hamás y de los grupos palestinos, los tienen, digamos, donde ellos lo quieren, ¿verdad? Han convertido el tema de los secuestrados en una letra de cambio. Recordemos que no hace muchos años atrás se había hecho un intercambio de cerca de 1000 también prisioneros palestinos en cárceles israelíes, muchos también con las manos manchadas de sangre, por la vida de Gilad Shalit, ¿verdad? El soldado que había sido secuestrado en el año 2006 aproximadamente. Brian, hablas de 33 personas, algunas de ellas con vida y otras no. Este sería entonces un intercambio sumamente triste, sumamente injusto. Bueno, habría que verlo en perspectiva, ¿verdad? Porque por lo menos dentro del el ideario israelí, principalmente dentro de las comunidades judías en Israel,
todo cuerpo, ¿verdad? Es valioso y Claro, no se ha podido, digamos, cerrar algunos ciclos, incluso de del gente duelo. muerta. Exacto, entonces al no verse cerrado el ciclo del duelo, para ellos es importante también poder recuperar los cuerpos y tener tumba, digamos, sobre la cual hacer honores, ¿verdad? Esto obviamente pues demuestra un poco cuál es la diferencia entre ambas, ante ambas cosmovisiones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo entendiendo del valor que se le está dando a cada persona que ha sido llevada cautiva desde el 7 de octubre del año anterior, del año tras anterior ya. Es muy triste, pero esto sería, si se llega a concretar, ¿verdad? Que también quisiera que me dijeras qué tan factible es que esto se llegue a concretar. ¿Esto sería la primera fase de un cese al fuego? Sí, esta es la primera fase. De hecho, Israel está promoviendo que hayan solo dos fases. En esta primera fase, que sería de 15 días aproximadamente, ya el día 16 Israel podría empezar a negociar la segunda fase exigiendo la liberación del resto de los secuestrados que quedan, que aproximadamente son como 95, se señalan de un lado, ¿verdad? Obviamente no todos están vivos, desgraciadamente, y se va a empezar a negociar para la liberación de todos estos sin que exista una tercera fase. No se descarta, como ha ocurrido en otras circunstancias, que dado los hechos que puedan ocurrir en el terreno, eventualmente se dé algún tipo de enfrentamiento, ¿verdad? Pensemos que jamás se está tratando de rearmar con algunas figuras jóvenes. Obviamente no alcanzan el poderío que tenían inicialmente, pero esto es algo que puede ocasionalmente ocurrir. Y también por el otro lado, Israel está negociando en paralelo para que quien asuma el liderazgo de la Franja de Gaza no sea nuevamente jamás ni ninguna célula que pueda, digamos, en un corto plazo volver a generar toda una situación de caos como la que se ha vivido desde el 7 de octubre del 2023. ¿Quién podría ser esa entidad que asuma el liderazgo en la Franja de Gaza? Bueno, inmediatamente se pensaría en la Autoridad Nacional Palestina bajo el mandato de Mahmoud Abbas, que es, digamos, el líder del partido Fatah. Sin embargo, el músculo político que este tiene es un poco débil, por lo que requeriría respaldo de algunas fuerzas internacionales. Podríamos pensar países del mundo árabe, digamos, del Golfo principalmente, que le puedan echar el hombro, incluyendo Qatar, digamos, que de alguna manera se puede involucrar para tratar, digamos, de evitar de que se vuelva a dar una escalada como la vivida últimamente, pero definitivamente es algo que todavía está por revelarse, ¿verdad? De hecho, algunas partes de los acuerdos también buscan ver la forma de que Israel libere el corredor de Filadelfia, ¿verdad? Que es el que colinda con la frontera con Egipto, y por el otro lado permitir también o liberar, digamos, el eje Netzarim, que es en el norte de la Franja de Gaza, para que regresen algunos de los refugiados que se han tenido que movilizar, ¿verdad? Pero para garantizar todo esto, tiene que estar garantizado la seguridad de las fronteras en Israel. Por lo tanto, todavía hay un proceso muy largo que está en camino para poder llegar a un cese el fuego definitivo. Finalmente, Brian, ¿qué tan posible es lo que estamos hablando? Porque muchas veces se ha llegado, se han acercado a un acuerdo y una de las dos partes, generalmente una, se echa para atrás. Bueno, la confianza, lo último, ¿verdad? Que se puede perder en este tema. Hay que esperar de que esta sea, digamos, la decisión definitiva. Hay que entender de que hay mucha presión en ambos lados, ¿verdad? La presión que existe sobre el gobierno de Israel es muy fuerte todos los días con respecto a las personas secuestradas, y también, digamos, las presiones que hay para ponerle fin a una guerra que ya, digamos, cada vez pues, va siendo un poco más desgastante, incluso, digamos, en víctimas de soldados, que va requiriendo también que pues se retiren de ahí. Por el lado de los palestinos, también para ellos es muy desgastante. Estamos en una época muy difícil, digamos, climáticamente hablando, y la situación humanitaria ha sido muy compleja. Entonces esperamos de que este sea, digamos, el inicio de un acuerdo que finalmente lleve a un cese al fuego que sea permanente, pero no se requiere, digamos, solamente un cese al fuego, sino empezar a negociar para llegar a un acuerdo definitivo que ponga fin a este conflicto en las magnitudes que lo hemos conocido en los últimos años. ¿Crees que la administración de Donald Trump, que ya empieza este 20 de enero, estamos a la vuelta de la esquina, participe de esta nueva negociación, ya está participando? ¿De alguna forma ha incidido el hecho de que Donald Trump haya hecho también algún tipo de llamado?
Es posible, sin embargo, recordemos de que, bueno, Donald Trump, no sé por qué en algunos ámbitos lo hemos visto como una especie de líder mesiánico, ¿verdad? Desgraciadamente no es así. Él va a tener muchos asuntos que resolver, desde el tema doméstico hasta temas de asuntos internacionales, pero sí es posible de que tenga una comisión desde ya trabajando, incluso, digamos, en conjunto con la actual administración de Biden para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo y ir minimizando la situación de violencia que está ocurriendo en esta zona. Pero definitivamente con la llegada de Trump muchas cosas no van a cambiar si no hay interés de las partes directas en cambiarlas, ¿verdad? Incluso las amenazas de Trump de que si al 20 de enero no han Por entregado eso, todos los rehenes se va a incendiar la zona, pues en realidad no es nada alentadora. Por no. lo tanto, creo que hay que esperar más bien la voluntad de los actores directos para poner fin de una vez por todas a este conflicto que ya, bueno, dijo 15 meses, ¿verdad? Han sido 15 meses muy desgastantes desde la imagen, digamos, pública del Estado de Israel en este sentido y en cuanto a los temas humanitarios para la situación principalmente de los gazatíes. Muchísimas gracias. Es Brian Acuña, analista internacional, y que así sea, de verdad que sí, porque todos lo estamos esperando. Gracias, Brian. Con mucho gusto. Vamos a una pausa comercial, 12:18, volvemos con más.